Bueno, arratsalde on denoi, hasiko gara. Ongi etorriak izan zaitezte, Justizia elkartearen partez, ongi etorri ematen dizuet. Gure aurtengo azkenengo hitzaldira, badakizue gure ikarauak bere izenburua gizarte askotariko abegitsu eta inklusiborantz daukala, eta azkenengo hitzaldi honetan lanari buruz ere hitz egingo du. Os comentaba que, bueno, que en primer lugar, bienvenidos, bienvenidas a una de las últimas charlas de nuestro programa de actividades de Justicia. Programa de actividades que lleva por título, si recordáis, hacia una sociedad diversa, acogedora e inclusiva. En esta ocasión, bueno, antes de presentar al ponente, me gustaría leeros una pequeña introducción del programa, de la presentación del programa de actividades, para un poco enmarcar a continuación la charla que va a tener lugar. Una sociedad inclusiva es aquella que considera que todas las personas tienen los mismos derechos simplemente por su condición de seres humanos, que percibe la diversidad como una oportunidad y no como una amenaza, que considera las diferencias entre las personas un impulso para el desarrollo y bienestar colectivo, que asegura la defensa de la protección social y promueve políticas de inclusión, sobre todo para las personas más vulnerables. La dimensión laboral tampoco puede permanecer ajena a este hecho, ¿no? Y por tanto, bueno, pues nos parece pertinente una charla como la que a continuación vamos a tener. A continuación, cedo la palabra a Andrew, que nos presentará al ponente y empezaremos seguidamente. Bueno, Arrastia, estoy hoy. El reparto del trabajo, propuestas y posibilidades, va a ser el título de esta jornada. Todos sabemos que la jornada laboral, los salarios insuficientes, la contratación, son algunas de las cuestiones recurrentes en el debate social. Basta estar un poco atento a cualquier conversación que escuchemos en el metro, en el bus, en un espacio público, para que percibamos que hay una preocupación entre la ciudadanía por todo lo que implica el ámbito laboral. Su repercusión en la vida de todos los días, en las condiciones en las que tenemos que trabajar, en poder llegar económicamente a fin de mes de muchas personas, es evidente. Sin embargo, y hemos estado antes hablándolo con Albert, no es un tema que tenga mucha repercusión en los medios. Son otras noticias de mucha menor trascendencia las que ocupan los titulares de los informativos y también de las redes sociales. Albert, que es doctor en Economía, que es profesor jubilado del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Barcelona, que pertenece a la redacción y al consejo editorial de una revista mensual que se llama Mientras Tanto, y también colabora en la revista Economía Crítica. Es colaborador también de FOESA, que como sabéis es una fundación de Cáritas que tiene un gran prestigio a la hora de redactar sus informes sobre la situación social en España y en las comunidades autónomas. Es también vicepresidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona y que tiene o ha tenido unas líneas de investigación en su profesión que han ido desde la estructura productiva y de ocupación, la segmentación del mercado laboral, los sindicatos e instituciones laborales, desigualdades y mercado laboral, la estructura ocupacional, la contratación laboral, etc. Para él, la única forma de garantizar un reparto igualitario del trabajo total y de promover una vida social activa es exigir una jornada laboral compatible con el resto de la vida social. En su charla nos va a abordar como 4 puntos. El primero, el trabajo y el empleo. Después, la jornada laboral como forma de regular el empleo y como forma de regular las condiciones de trabajo. Las políticas de tiempos, un encaje complicado. Las políticas de tiempo nos decía que tiene no solo que reducir la actividad productiva insostenible, sino también reducir las desigualdades de trabajo entre las personas. Y por último, también abordará trabajo y empleo ante la crisis ecológica y la desigualdad. En la revista Pensamiento Crítico, que he estado mirando a la mañana, un poquito en internet, me ha gustado el subtítulo que ponía: por una acción solidaria, comprender el mundo para transformarlo. Creo que
nos viene bien esta charla para poder comprender el mundo si queremos transformarlo. Ella tiene la palabra. Bueno, sí se oye, ¿no? Vale. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias. Venir a Bilbao ahora después de la pandemia. Estuve justo un mes o así antes de la pandemia, que vino una tesis doctoral, o sea que me he paseado fantástico y además con un público con un tema que le interesa, pues muy agradecido por la invitación. Bueno, en primer lugar, trabajo y empleo, ¿por qué? A ver, ahora. Ahora, porque son dos cosas distintas, aunque están relacionadas. El trabajo es una actividad humana que existe en todas las sociedades humanas, ¿no? Y que tiene que ver, yo creo que en todas las sociedades humanas, hace poco con los compañeros de economía tenemos un círculo que llamamos de economía inclusiva. Estuvimos dándole vueltas. Al final, ¿qué es trabajo? Es algo que haces por obligación, aunque la obligación puede ser muy diferente, ¿no? Fijaos, imaginad el caso más, el que le gusta mucho a los economistas, que es un caso muy límite y no extrapolable, que es Robinson Crusoe, ¿no? Robinson Crusoe, si quiere comer tiene que trabajar, ¿no? Aunque en este caso su única presión es que tiene que hacerlo para cubrir. Después puede decir muchas más cosas. Seguramente tenía mucho tiempo libre y se debía aburrir mucho en la isla, pero la parte esa que es insociable es trabajar. Fijaos que además del trabajo es una cosa que se puede delegar, ¿no? O sea, os pongo un ejemplo. Un futbolista, ¿no? Si yo juego fútbol por placer, no lo voy a delegar, es porque me gusta jugar a fútbol. O a mí personalmente me gusta hacer excursionismo y no voy a delegar, esto no es trabajo. En cambio, si yo a un futbolista le pago para que se rompa las piernas, lo puedo sacar, ¿no? Y fijaos que la mayoría de cosas que conseguimos trabajo las podemos hacer o sea, lo que contaba, cocinar, puedo cocinar yo, puedo pagar a alguien que me cocine, si tengo dinero, ¿no? Por tanto, yo creo que el trabajo es esta actividad que es necesaria y que se cumple en todas las sociedades humanas y se realiza de formas muy diversas, ¿no? No es lo mismo una sociedad de personas libres que deciden al final, Robinson Crusoe está decidiendo a la vez cuánto trabaja y cuánto va a comer, ¿no? O qué va a comer, ¿no? En el otro extremo estaría un esclavo que no tiene ninguna capacidad de decisión sobre nada, ¿no? Digamos que está obligado a trabajar las horas que le impongan, o los presos de Mauthausen, entonces el contexto importa, ¿no? En cualquier sociedad humana hay que trabajar, y por tanto yo creo que hay que partir de que hay que trabajar. ¿Para qué? Para cubrir necesidades que son básicas. Y entonces, cuando hablamos de reparto de trabajo, estamos diciendo, mi punto de vista es que es una obligación que todo el mundo tiene que trabajar para colaborar, pero también con derechos a participar en la decisión de para qué trabajar y para qué no trabajar, ¿no? Esto es importante porque ahora, cuando analizamos el núcleo fuerte del trabajo humano en las sociedades modernas capitalistas, es fácilmente visible que trabajamos en dos contextos diferentes. Uno en el contexto del mercado, del capital, y otro en el contexto doméstico, ¿no? Y por tanto, cuando hablamos de reparto de trabajo, hablamos de repartir todo el trabajo, no solo el que se hace en la parte mercantil. Esto es muy importante porque históricamente la mayor parte del trabajo no mercantil lo han llevado las mujeres, y por tanto el no reparto quiere decir, de hecho, las estadísticas que tenemos muestran que si todos los días de nuestra vida trabajáramos las mismas horas todos los días de la vida, cosa que no es así, las mujeres trabajarían cada día en España 1 hora y media más que los hombres, ¿no? ¿Por qué? Porque los hombres a 1 hora trabajan más horas en el trabajo mercantil, pero el trabajo doméstico es muchas veces muy largo y además no hay jubilación, ¿eh? Uno no se jubila o una no se jubila de trabajo, ¿no? Por tanto, yo creo que
la idea del reparto del trabajo tiene que ver con esto. Cómo repartimos un trabajo que es necesario para toda la humanidad. Y de hecho, creo que si miramos la historia de las desigualdades, es obvio que una parte de las desigualdades es que cuanto más poder tiene una persona, menos trabaja, más tiempo tiene. A mí me gusta mucho, Piketty también lo ha sacado, no sé si habéis visto alguna, o habéis leído las novelas las del Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, ¿no? Hacen películas, los ingleses, muchas las han trasladado a películas inglesas que están esas, que son muy bonitas de ver. Este verano recuerdo volver a Orgullo y Prejuicio en la tele, y claro, te explican lo que eran las clases altas inglesas en finales del siglo XVIII, no trabajan, están todo el día haciendo actividades lúdicas, ¿no? Y tienen unos criados alrededor que son los que hacen todo el curro, ¿no? Incluso Jane Austen, que además parece que sus novelas se basaban mucho en su historia personal, era del sector este pobre de las clases altas, y todas sus novelas siempre van de a ver mis hijas con quién consigo casarlas para que suban de categoría, ¿no? Entonces, yo creo que en cualquier sociedad humana, una parte de la desigualdad es la desigualdad en el trabajo, y cuando menos poder tienes, más trabajas, ¿no? Y volveremos después. También incluso en los horarios, ¿no? Yo a mis estudiantes decía, si queréis ver quién tiene más poder en la facultad y quién menos, hay una forma muy simple. Idos al horario de clases y mirad quién da las clases el viernes por la tarde o el lunes por la mañana a primera hora. Y que, no es broma. Una vez tuvimos empantanado el plan docente, que es un lío siempre, porque claro, tienes que cuadrar, porque el que hacía el plan docente se equivocó y a un catedrático muy importante le había puesto clase el lunes a las 9 de la mañana. Y nos montó un pavo de narices, ¿no? Bueno, esto es el empleo, que es otra cosa. El empleo es lo característico de las sociedades capitalistas, donde donde la mayor parte de la población no tiene recursos productivos y tiene que vender su fuerza de trabajo en el mercado. Y con lo que le pagan por esta venta de trabajo, vive, ¿no? Entonces lo que vemos que de forma periódica las sociedades capitalistas tienen desempleo, y al tener desempleo quiere decir que hay gente que no accede a los recursos, y por esto cuando planteamos el reparto del empleo no estamos planteando el reparto del trabajo, sino solo el reparto de esta parte de actividad que a la mayoría de nosotros nos hace falta para poder conseguir los medios de subsistencia para sobrevivir, ¿no? Y por tanto, estos son los dos planos, ¿no? A contado esto, entramos en el tema del reparto del empleo, que yo creo que es el que os preocupaba, ¿no? Fijaos que el reparto del empleo, históricamente en toda la lucha, o sea, hay una larga lucha obrera por reducir la jornada laboral, y que es una lucha que yo creo que siempre ha tenido dos componentes, y uno yo creo más fuerte que el otro. Un componente es el del reparto del empleo, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a desaparecer el paro? Pues que todo el mundo trabaje y nos contraten a todos, ¿no? Hoy, viniendo por el avión, he acabado de leer un libro de un historiador agrario muy bueno sobre la reforma agraria en la España de la República, y claro, el problema que había es que en aquel momento el paro en toda España era casi agrario, y había problemas de miseria, y claro, todas las políticas, una parte de la reforma agraria. Lo que pasa que en el caso del campo, en lugar de pedir una reducción de la jornada laboral, lo que se estaba pidiendo es un reparto de la tierra para poder cultivar, ¿no? Pero hay otra línea, ¿eh? Por tanto, una línea del reparto del empleo ha sido la línea de impedir que el empresario fuerce jornadas laborales excesivas y con ello reduzca el empleo. Ha habido otra línea que yo creo que es casi más importante que la primera, por lo que después contaré, que ha sido repartir el empleo, o sea, reducir la jornada de trabajo para vivir mejor. Fijaos que la primera gran lucha, yo creo, histórica de la jornada de trabajo
es el control de la jornada laboral para mujeres y niños, en la prohibición del trabajo nocturno de mujeres y niños. Ahí había dos cosas, había realmente intentar sacar del mercado de trabajo una población débil que era pagada más bajo que los salarios de los hombres y por tanto también este tema de reparto del empleo para reducir oferta, pero también había un tema de calidad de vida, ¿no? Todo el mundo sabe que trabajar por la noche es malo y que para un niño es mucho peor que para un adulto. La segunda gran lucha, y yo creo que es quizá la históricamente más exitosa, que es la de las 8 horas a principios del siglo XX, pero el lema estaba basado en esto: 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, 8 horas para hacer vida social. Es evidente que ahora cuando le hemos dado una lectura feminista al tema, esto era muy masculino, ¿no? Porque claro, si yo trabajo 8 horas, descanso 8 y las otras 8 me las paso en el bar o en el coro o tal, las faenas domésticas, ¿quién las hace? ¿No? O sea que esto es verdad. O sea que la historia del movimiento obrero hasta bastante reciente ha sido una historia muy masculina y muy masculinizada, ¿no? Pero a esto se le puede dar la vuelta, ¿no? Digamos, yo creo que la idea en cambio de fondo es decir, no estamos defendiendo solo una reducción de la jornada laboral para que haya empleo para todo el mundo, sino que estamos defendiendo la reducción de la jornada general porque la vida tiene que ser otra cosa, no tiene que ser una vida de trabajo todo el día en la fábrica, embrutecida, sin poder hacer nada, ¿no? Y por lo tanto yo creo que este es un hilo que es muy importante para tirar de él. Vayamos a... ¿Por qué el primer hilo me parece más flojo? Me parece más flojo porque en la práctica nunca cubre sus resultados. O sea, la idea, fijaos, la idea es muy simple. ¿A cuántos millones de parados hay? Pues ahora 2 millones de parados, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Es un 15 o un 20% de la jornada laboral? Pues si reduciéramos la jornada laboral, todos tendríamos trabajo. Esta es un cálculo simple, que yo creo que es muy natural que se dé, pero tiene problemas, ¿no? Tiene varios problemas. Unos que, en el fondo, estamos suponiendo siempre, y después veremos, cuando lleguemos a la ecología, que la cosa es más complicada, que estamos ante un mundo que lo que crea el paro es la tecnología, ¿no? Y que, como cada vez ahí estamos mecanizando más, esto es lo que destruye empleo. Esto es cierto hasta cierto punto, ¿no? Porque fijaos que el cambio tecnológico ha tenido, yo creo, dos efectos contradictorios. O sea, si tú mecanizas una producción, lo que haces es que reduces la cantidad de mano de obra que hace falta para producir lo mismo, ¿no? Pero por otra parte, fijaos que todo el largo proceso de cambio tecnológico de los últimos 200 años, lo que ha hecho es aumentar mucho la producción, incluso diversificar mucho el tipo de cosas que hacemos, ¿no? Y que muchas cosas eran impensables, ¿no? Yo cuando hice la tesis doctoral el año primeros de los 80, y al final para hacerla más larga y tal, me dediqué a ver el cambio tecnológico, era cuando empezaba el tema de la informática. Y en este momento, todos los estudios que había de la ONU y tal, decían, no, es que el trabajo administrativo va a desaparecer casi, porque todo va a ser informático, ¿no? Bueno, fijaos que es una profecía que no se ha cumplido, no ha ocurrido, digamos, no hay muchos menos informáticos que hay muchos menos trabajadores administrativos, lo que ha cambiado la faena, y de hecho fácilmente lo podemos ver, ¿no? ¿Cuántas cartas escribíais cuando no teníamos ordenadores cada uno de nosotros, ¿no? Hombre, escribías pues a algún amigo, ¿no? Sí, había gente que sí que escribía mucho, pero no normal, ¿no? Ahora yo cada mañana estoy aterrado cuando abro el correo electrónico, porque sé que me voy a pasar media hora, 3/4 de hora respondiendo cosas o leyendo cosas del correo electrónico, ¿no? Al final, de hecho, toda la gente que trabajamos con ordenadores, más bien tenemos la sensación que la informática nos está cargando de un trabajo que antes no tenías, que antes
Antes si no tardabas en responder una carta y ahora si no respondes el email, ¿no? Entonces, esta complejidad del cambio técnico muchas veces no la tenemos en cuenta. La otra cuestión es que cuando se reduce la jornada laboral, en el INE se puede hacer de dos formas, ¿no? Manteniendo los salarios o rebajando los salarios. Si mantienen los salarios, las empresas aducen que aumentan los costes. Es verdad, ¿no? O sea, de hecho, para una empresa les es igual a aumentar salarios que reducir jornada y pagar lo mismo, ¿no? Pues tiene que contratar a más trabajadores, otra cosa es que se repartirán más los salarios. Pero, claro, ¿qué va a hacer una empresa si presiente que le aumentan los salarios o los costes laborales y no quiere pagar más? O sea, pues, seguramente en muchos casos las empresas podrían pagar más. O sea, antes lo comentábamos, ¿no? A mí me gusta un señor que se llama el señor Zara, ¿no? El Amancio Ortega, que gana cada año solo de Zara, cada año se le lleva unos 1.000 millones de euros al bolsillo, ¿no? Fijaos este señor, si la mitad de esto se lo diera a sus trabajadores en mejoras de condiciones laborales, ¿no? Que mejoraría la vida a bastante gente, y él seguiría siendo riquísimo, ¿no? O sea, con 500 millones de euros al año ya de sobra, ¿no? Porque además, ese señor, después, ¿qué hace con este dinero? Lo sabemos porque al menos es un tío que le puede seguir la pista. Va comprando edificios, ahora debe ser uno de los mayores propietarios de hoteles, y con eso gana más pasta, o sea que no hace nada, digamos, no. Yo recuerdo también un viejo programa de la PA sobre la política agraria común, y salía un inglés y decía, no, el mayor propietario de fincas agrarias en Inglaterra cada año recibe de la Unión Europea, no me acuerdo, no sé cuántos millones de euros. Dice que hace ampliar la producción, ¿no? Porque no puede ampliar, ya tiene los campos que tiene y dice, pues invierte en bolsa, invierte, ¿no? Por tanto, si no le dieran esto, sería igual de rico, ¿no? Pero las empresas normalmente reaccionan. Y fijaos que las empresas reaccionan ¿cómo? Reorganizando la producción y aumentando la productividad. Yo siempre pongo un ejemplo que es muy tonto para que se entienda. Imaginaos que tenéis una cadena de supermercados que abre, no sé, abre de 8 de la mañana a 11 de la noche, ¿no? Tiene dos turnos de trabajadores, y de golpe el gobierno decreta, o sea, imaginaos que con jornadas de 8 horas cubrís los dos turnos, ¿no? De golpe la empresa, el Estado decreta una reducción de 1 hora de la jornada de trabajo a 7 horas, ¿no? Y vosotros sois un empresario que no se quiere rascar el bolsillo, no quiere contratar a más gente y tal, ¿no? ¿Qué haríais? Hombre, yo lo que haría, si fuera este empresario, estudiaría el flujo de ventas hora por hora en la empresa, y seguramente descubriría que a alguna hora vienen muy pocos clientes, ¿no? Lo que haría es decir, bueno, pues 7 horas, pues en lugar de estar de 8 de la mañana a 11 de la noche, pues estoy de 9 de la mañana a 10 de la noche, y las 2 horas estas los trabajadores trabajan menos, y sigo con la misma plantilla, ¿no? El ejemplo es muy simple, pero que es útil para entender que las empresas tienen muchas formas de responder. De hecho, lo que se vio en las olas de reducciones de jornada que hubo en Europa, sobre todo a principios de los 80 y a principios de los 90, que es cuando el tema estuvo más en alza, tanto en Alemania como en Francia, las empresas lo que hicieron fue reorganizar la organización del trabajo. Incluso en algunos casos, por ejemplo, casos más que Volkswagen, a crear turnos muy diferentes de trabajo y pretende aumentar la productividad con menos horas de trabajo, ¿no? Esto no siempre es así, o sea, es posible que a veces no ocurra. En general, digamos, esto es para explicar qué dificultad tiene, que no se traduce automáticamente una reducción de jornada de trabajo en creación de empleo proporcional, ¿no? En general, yo creo que la mayoría de estudios que he visto coinciden en decir,
la reducción de la jornada de trabajo ha ayudado a frenar la destrucción de empleo, ha mejorado las condiciones de la gente que le trabaja menos horas, por tanto, pero lo que no te hace es restablecer el desempleo, ¿no? Más complicado aún es la reducción de trabajo si la planteas con reducción de salarios, ¿no? Porque sobre todo la gente que está... De hecho, hay estudios, ya de hace muchos años, de encuestas, que le preguntan a la gente si quiere trabajar menos y ganar igual, o si quiere trabajar igual ganando más. Y el resultado que sale casi siempre es bastante lógico. La gente que está ganando bastante nivel alto de la escala salarial opta por la primera opción, ¿no? Incluso algunos optarían por trabajar menos ganando un poco menos. Porque de hecho también hay estudios que en la parte alta se trabaja muchas horas, ¿no? En Estados Unidos, que hay datos muy buenos, pues los directivos y tal trabajan a intemerata, ¿no? Y entonces esta gente dice, hostia, pues si trabajara menos estaría más feliz. Y podría ganar menos porque ya ganó un pastón. En cambio, la gente que está con salarios muy bajos, claro, lo que quiere es ganar más. Fijaos que además el mundo de hoy es un mundo bastante diferente en cuanto a jornada laboral del de hace 50 años. Hace 50 años el mundo laboral estaba dominado por la industria. Y la industria, las condiciones laborales, en salarios no, pero en jornada laboral, eran bastante comunes para todo el mundo, ¿no? Todo el mundo trabajaba 48 horas o 50 y por tanto había todo un colectivo de personas muy amplio con una situación social parecida que podía entender esta. Hoy el mundo laboral nuestro es mucho más complejo. Yo creo que una de las cosas que ha cambiado más esto es el paso a una economía básicamente industrial a una economía básicamente de servicios. ¿Por qué? Porque fijaos que la industria, la producción y el consumo están completamente desacoplados. O sea, ahora sabemos que el 90% de cosas que estarán en esta sala pues posiblemente estén producidas en China, ¿no? O en la India, ¿no? Es una cosa, lo cuento siempre, tengo un sobrino que tiene un negocio en Salamanca de sacos de patatas. O sea, él básicamente lo que hace es compra los sacos y les pone la marca del... Todos los sacos que tiene, todos vienen de China o la India. Pero que en Europa ya no se fabrican sacos de patatas, o sea, una cosa que es simple, ¿no? Bueno, ¿a qué hora se ha producido este saco de patatas, o esta silla, o este jersey? Nos da igual, ¿no? Digamos, al final. En cambio, todas las actividades de servicios, el consumo y el trabajo se produce a la vez. Y por tanto los horarios varían mucho, ¿no? Por ejemplo, si miras por ejemplo el sector restaurantes, ¿no? Hay diferencias de restaurantes muy distintas según el cliente. Hay restaurantes de fin de semana, hay restaurantes que solo dan comidas al mediodía o mañana, hay restaurantes de cena de noche. Hace unos últimos investigadores que participé que estudiamos el sector del catering y estudiamos empresas de catering de comunidades, o sea, gente que trabaja en una empresa, en una fábrica, y lo que decía estos trabajadores es que el salario más o menos era el mismo que en restaurantes, pero era mucho mejor porque su horario era mucho más compacto, o sea, trabajaban de mañana hasta las 5 de la tarde que cerraba. En cambio, cuando trabajas en hostelería, claro, después en comercio pasa igual. En comercio no compramos, por ejemplo, hoy que he visto paseando por la Gran Vía, estaban en todas las tiendas de Cortefiel, que había, bueno, el grupo Cortefiel, Springfield y tal, había piquetes de trabajadores, no he podido... Pero las cadenas de supermercados, estas cadenas de textil, claro, tienen un problema desde el punto de vista de la empresa, que no compramos cada día, sino que compramos ahí una concentración, y todo lo que hacen es una gestión del tiempo de trabajo brutal, ¿no? Yo creo que de las cosas que he estudiado, Zara, por ejemplo, es de las peores empresas para trabajar, porque el trabajador no solo trabaja unas horas, sino que las tiene variables.
Y la semana antes te dicen, la semana que viene trabajas el sábado. Y la semana... McDonald's, por ejemplo, también sé que hace lo mismo, ¿no? O sea que en parte es una explotación a lo bestia, pero en parte responde a que la empresa sabe que tiene unos días, ¿no? Fijaos que esto, si analizamos la jornada laboral actual, hay una parte de la población que sigue teniendo una jornada laboral regular. Pero solo hay una parte que ha crecido de la población que tiene jornadas irregulares de diverso tipo. Por ejemplo, jornadas a tiempo parcial, que trabajan pocas horas. Después hay otra parte de la población que tiene trabajo estacional. ¿Por qué? Porque hay muchas actividades. En España, por ejemplo, la primera industria del país o el primer sector de actividad económica es el turismo, y el turismo es una actividad que no es constante a lo largo del año. Por eso, si miras las estadísticas, siempre el tercer trimestre es el que tiene más empleo. No solo por los hoteles, sino que del turismo cuelga mucha cosa, ¿no? Incluso cuelga industria. Hay sectores en Girona conozco empresas industriales que su cliente es los hoteles de la costa, y claro, estos tienen trabajo cuando los hoteles tienen trabajo, ¿no? Esto genera, digamos, ahora una parte importante de la población española y de otros países, pero aquí lo tenemos estudiado, que tiene tiempo de trabajo tirado parcial o tiene trabajo estacional. Pensad que cuando hay, ahora es bastante interesante porque el INE publica datos de renta a nivel de mesa electoral, o sea que es muy detallado, ¿eh? Puedes ver en Cataluña, que lo conozco, lo he mirado, los pueblos más pobres de Cataluña son los pueblos turísticos. O sea, Lloret de Mar, Rosa es donde hay más pobreza. ¿Por qué? Porque hay una parte de la población que solo trabaja a temporada, que igual trabaja muchas horas durante 3 meses, pero el resto del año, y de hecho, es otro dato interesante, el Hacienda, que es donde salen los datos estos, de Hacienda publica cada año estadísticas de datos laborales, de lo que ingresa según origen de renta, y aproximadamente, varía de un año a otro, el 25% de la gente que declara salarios y que solo declara salarios, pues claro, si tú te jubilas en febrero, pues has cobrado 2 meses de salario y has cobrado después 10 meses de pensión, ¿no? Por cuando, claro, tu salario será muy poca cosa. O si tú has estado en paro, has cobrado igual 4 meses de salario y la Hacienda esto te lo despliega, ¿no? Si solo coges las personas que solo cobran salario, aproximadamente el 25% no llega al salario mínimo anual. O sea, si trabajaran todo el año, cobrarían menos. Y esto, básicamente, ¿qué es? Es toda esta masa de gente que trabaja con jornada de tiempo parcial todo el año y por tanto no gana un salario, y por otra parte tienes otra gente que está trabajando igual 4 meses al año, no cobra, tampoco ha generado desempleo, y por tanto, o sea, por esto es una parte de la complicación. Por otra parte tenemos gente que trabaja mucho, mucha lo declara poco. La gente que trabaja mucho suele estar en los niveles más altos, porque aquí hay una cosa que los que hemos estado en la universidad lo hemos vivido directo, que se llama carrera profesional. Y la carrera profesional es una forma de hacerte autoexplotar, porque la gente mata por hacer carrera profesional. Y claro, esto los directivos de empresas es el tope, ¿no? ¿Cuántas horas trabajan? Y cómo se cuenta la intemerata, ¿no? Están incluso su ocio. Una vez venía de unas jornadas en Cambridge y me encuentro en el aeropuerto de Londres un amigo mío de infancia. Dice, ¿qué vienes? Digo, vengo de un congreso y tal, ¿qué? Digo, hostia, me lo he pasado de fantástico. Dice, ¿qué cabrón? Dice, te voy a contar mi vida laboral. El tío, cada 15 días, trabajando en una multinacional, se cogía el avión en Barcelona, Frankfurt. Reunión en un hotel al lado del aeropuerto. Cuando acababa la reunión, se tenía que quedar en un hotel. Al día siguiente, vuelo a Frankfurt, Londres. A la fábrica de inglesa,
que además lo ponían, según me contaba, en un hotel, en una autopista, y después al día siguiente, otra vez Londres-Barcelona, ¿no? Claro, este tío, seguramente su hora de trabajo le contaban la reunión, pero prácticamente venían 2 días o 3 cada semana completamente vacíos de un trabajo, y esto es, yo creo que esto es lo normal, ¿no? Y después fijaos que tenemos, y antes lo comentaba ya, otra gente que trabaja mucho y que no la vemos, que son todos los inmigrantes, todas las mujeres cuidadoras a sueldo, inmigrantes sin papeles, que este país, que estas también trabajan mucho con... Este es el peor de los esclavos, porque a menos si tienes un trabajo regular, trabajas poco, pero cobras poco, pero estas cobran poco y trabajan mucho, ¿no? Que es el peor de... Y por eso yo creo que, cuando decimos por qué la gente no responde, yo creo que es que tenemos una diversidad de situaciones tan compleja que es difícil que una sola consigna lo ligue todo, ¿no? Voy sacando cosas porque la otra cuestión es la de la vida laboral, ¿no? O sea, yo creo que al final, porque no queremos trabajar por trabajar, digamos, en el fondo esta es la locura del capitalismo, ¿no? El capitalismo es producir por producir por producir, porque al final la lógica de un empresario no es la producción en sí, la lógica es el enriquecimiento, le importa un pito enriquecerse de una forma o de otra. Es un trabajo de locos. Incluso hay un libro muy provocador de un sociólogo que es, creo, de origen anarquista, que murió el año pasado, que se llama Trabajos de mierda, ¿no? Y a mí me parece que es un libro que vale la pena tenerlo en cuenta. Hay trabajos, él dice, hay trabajos a basura, que son trabajos útiles. Por ejemplo, las mujeres que están cuidando ancianos o los señores de la limpieza, es un trabajo basura porque está igual muy mal pagado, pero es un trabajo socialmente muy útil, muy necesario, alguien lo tiene que hacer, ¿no? En unos trabajos en ese trabajo que hice el catering, era un proyecto europeo, y uno de los otros sectores que estudiábamos era la recogida de basuras, ¿no? Y me acuerdo un día que estábamos desayunando en unas reuniones que hacíamos, y un belga, que era así, más bien clase bien y tal, dice: ¿sabes una cosa? Desde que he hecho este trabajo me he dado cuenta lo importante que es la gente que quita la basura, ¿no? Dice, no se me había ocurrido nunca, siempre había un trabajo de grada, ¿no? Es un trabajo esencial, ¿no? Esto es un trabajo... Bueno, los basureros están mejor pagados que los de la limpieza de edificios y tal, por otras condiciones que después lo comentamos. Pero estos son trabajos que pueden ser basura en el sentido de que están mal pagados, pero son socialmente útiles. En cambio, lo que él llama trabajos de mierda son trabajos que son males sociales o no sirven para nada, ¿no? Que en las estructuras organizativas de las empresas hay muchos trabajos de este tipo, trabajos... A ver, el incordio que tenemos casi todos cuando te llaman por teléfono para venderte un teléfono es un trabajo que socialmente no es útil. Es útil para la empresa que te vende el negocio, pero socialmente lo podríamos eliminar y no estaríamos todos mejor, ¿no? Y es un trabajo que me imagino que el que lo hace, a veces es un sector que no he estudiado, pero debe ser aterrador estar teniendo que llamar, con la angustia de tener que llamar a la gente cada día para venderle una mierda, y que encima te acabas insultándolos porque al final estás harto de, si se ponen muy pesados, de que no. Entonces, la idea es decir, en una sociedad decente tenemos que pensar qué trabajos son necesarios y cuáles no, ¿no? Y los trabajos de mierda, que son estos que no sirven para nada, él por ejemplo pone el ejemplo que hay muchos que son trabajos porque el jefe necesita tener subordinados y por tanto tiene que tener alguno para hacerse ver, ¿no? El tío este parece que empezó el libro, es un sociólogo conocido, poniendo en algún blog, y después recibió mucha gente que se sentía reconocida en esta experiencia, le contaba, y el libro lo monta con mucha experiencia de gente que cuenta que sí, que mi trabajo no sirve para nada, que es una tontería, ¿no? Entonces, fijaos que una sociedad decente es una sociedad donde tenemos que trabajar porque es necesario, pero tenemos que tener una vida plena, ¿no? Y la vida plena, yo al menos cuando distingo como 4 o 5 espacios que son cruciales. Unos
hay un trabajo que hay que hacer, que se puede hacer de muchas formas, lo puedes hacer en la empresa o lo puedes hacer en casa cocinando, ¿no? Y por tanto también al final estás haciendo un bien útil, pero tienes que articular. Hay también una parte de vida social y de ocio, hay trabajo social, o sea, yo creo que una parte de esa sociedad no se aguanta porque hay muchísima gente haciendo actividades sociales voluntarias de muy distinto tipo, ¿no? Desde montar la fiesta mayor de tu barrio hasta... Y este es un trabajo que es útil y que es, socialmente en la pandemia se vio, yo no sé la experiencia en Bilbao, en Barcelona, en la pandemia en todos los barrios salieron organizaciones de voluntariado que algunas horas hacían, ¿no? A veces eran pocas, o sea, yo por ejemplo en mi barrio pues a 10 abuelos que no tenían familia y que no tenían vecinos que les ayudaran, pues había unos cuantos jóvenes que les traían la compra a casa, ¿no? Pero esto es salir, o sea, te das cuenta que hay mucha las AMPAs de los colegios, ¿no? Las AMPAs de los colegios hacen un trabajo de cuidar a los niños, porque para que haya extraescolares alguien tiene que estar en la escuela más o menos controlando, ¿no? Bueno, pues hay padres que están voluntarios haciendo un trabajo que al final están cuidando a los niños, ¿no? Entonces, claro, los que somos más de izquierda, pues si yo pienso en una sociedad realmente democrática, la gente tiene que tener acceso a una participación democrática constante, ¿no? De poder informarse, de poder ir a las reuniones de la escuela de su hijo, de poder ir a una reunión de la sociedad de vecinos que le den un programa. Y todo esto requiere tiempo, ¿no? Después hay el ocio, fijaos que... Y después hay incluso la formación, ¿no? Uno tiene derecho a poder... Fijaos que todas las actividades que os he citado tienen un elemento en común. Es que casi ninguna se puede hacer solo, ¿eh? Incluso si ¿qué se puede hacer solo? Pues algunas actividades de ocio, ¿no? Pero claro, hay muchas que incluso si te gusta el fútbol, claro, yo puedo ver el fútbol solo, lo veo, yo me gusta el deporte, lo veo en casa, pero el partido de fútbol se da una hora porque es una actividad colectiva y todos los que somos aficionados a los deportes sabes que ver un partido cuando ya se ha jugado no tiene ya... O si me gusta la música rock, un concierto rock se hace una hora porque solo funciona si hay mucha gente, o un concierto de música clásica, una hora de teatro. O sea, una gran parte del ocio también es colectivo, ¿no? Y esto genera un problema y genera por esto una necesidad política de tiempos. Y es que la vida humana, si la queremos organizar bien, tienes que tener compatibilidades con las distintas horas de los distintos espacios, ¿no? En general esto se ha tenido poco en cuenta porque en las sociedades de clases en las que vivimos el mundo se monta a partir de los de arriba hacia abajo, y yo creo, por esto digo que podemos ver las desigualdades en términos de renta y podemos ver las desigualdades de tiempo en términos de tiempo, y no solo de cuántas horas trabaja la gente, sino lo que os contaba antes del horario de las clases mías, ¿no? ¿Por qué el viernes nadie quiere dar clase? Porque pues muchos hacen fin de semana, tienes actividades, los estudiantes ya están más cansados y tampoco vienen a clase, ¿no? Por tanto, ¿quién acaba haciendo la clase de fin de semana? El último pringao que ha llegado a la facultad, que son los estudiantes jóvenes, que son los que pringan en eso, ¿no? Pero esto, si queréis, es un detalle menor, pero funciona así el mundo, ¿no? Y por tanto, si queremos un mundo mínimamente igualitario, yo creo que yo pienso, por eso hablo de política de tiempos, no hay una solución fácil. Y cuando tomas una decisión tienes que tener que tocar cosas. Os pongo un ejemplo que me afecta. Participación vecinal con el ayuntamiento. La mayoría de trabajo vecinal es trabajo voluntario. Se hace en horas libres. Históricamente, todas las asociaciones de vecinos que conozco en Barcelona, las reuniones con el ayuntamiento se tenían por la tarde. A las 7 de la tarde o a las 6:30, que siempre había uno que podía estar, ¿no?
de golpe y porrazo, el Ayuntamiento de Barcelona, con buena fe y buena intención, dice, no, hay que hacer una política de conciliación laboral de los funcionarios, ¿no? Por tanto, los funcionarios, la conciliación laboral es no trabajar por las tardes. Con lo cual ahora te plantean que las reuniones de trabajo con el ayuntamiento, pues igual te llaman a las 12 del mediodía. En la federación que estoy, hemos hecho un trabajo sobre entrevistando entidades y llegas a la conclusión que la única gente que tiene condiciones para hacer una militancia normal ahora en los años de vecinos son lo que llamamos los jubilados jóvenes. La gente que está en buena salud, ¿no? Claro, pero esto, fijaos que niega una parte hace poco en un debate de política de tiempos en el Ayuntamiento lo saqué y claro, los que entendieron el guante, ¿no? Entendieron que este es un tema gordo, ¿no? Como esto encontraríamos muchos, ¿no? Yo creo que nunca podremos llegar a un encaje pretende porque tenemos tantos tiempos, pero si partimos de la idea que este tendría que ser el objetivo, podemos encontrar, yo creo que una política de tiempos está en encontrar mediaciones. Por ejemplo, pues alguien que trabaja por la noche, que tiene efectos para la salud, pues la jornada laboral de uno que trabaja por la noche tiene que ser mucho más pequeña que una jornada laboral normal, ¿no? Y incluso en esto es curioso Adam Smith, que todo siempre... Adam Smith era un tío... Tiene algunas páginas de la Inteligencia de las Naciones. Yo, por ejemplo, en economía laboral les decía empezar a explicar, a leer un capítulo porque Adam Smith dice, no sé, esto de las relaciones laborales no habla de explotación, pero dice, son 4 empresarios que se abusan del resto, ¿no? Y claro, que lo diga un señor liberal es maravilloso, no es un marxista ni... Y después tiene otro capítulo sobre salarios que dice, los salarios, él dice, tendrían que igualar las desigualdades y las ventajas del trabajo. Y entonces, por ejemplo, dice, un trabajo temporal, más pagado que un trabajo fijo, porque el trabajador fijo, un trabajo agradable, menos pagado que un trabajo muy duro, ¿no? Entonces, claro, fijaos que sí, nos lleva a un igualitarismo potente esta vía de trabajo, ¿no? Entonces yo creo que por esto pienso que, claro, es cierto que si la jornada laboral se reduce, esto ya te deja más espacio, pero hay dudas, ¿no? Por ejemplo, ahora está, la última moda es la jornada de 4 días, ¿no? Supongo que os ha llegado, ¿no? Yo tengo, a ver, si es, primero, 4 días, ¿qué decir? ¿Reducir la jornada de trabajo o compactarla? Fijaos que no es lo mismo pasar de trabajar 38 horas, sacamos 6, a 32 a la semana o seguir las mismas 38 horas. Las dos pueden tener su lógica, ¿no? Lo que piensa la compactación es decir, bueno, si compactamos horas de trabajo, la gente al menos se ahorra tiempo de viajes al trabajo y se ahorra y tiene más días libres, ¿no? Es una lógica, ahora vuelvo sobre ello. Si reducimos la jornada, mejor, ¿no? Si trabajamos, decimos trabajar un día, porque en lugar de trabajar 38, trabajamos 32 horas, esto es diferente. ¿Dónde están mis dudas? Claro, yo creo que esto es muy atractivo, porque conecta directamente con las clases medias, ¿no? Clases medias más. Yo llamo clase media, este es un tema, a los sectores laborales de ingresos medios altos, ¿no? Y de un cierto estatus social, ¿no? Yo, por ejemplo, era un trabajador de clase media, ¿no? ¿Por qué? Porque el modelo de clase media es este del fin de semana o en una vivienda en segunda residencia o en un viajecito y tal, y esto 4 y 3 es perfecto, ¿no? Mejoras tu fin de semana más largo. ¿Qué dudas hay? Claro, fijaos que la primera duda es si la reunión es con compactación de horas. Aquí ya tenemos un problema, porque los estudios que hay sobre la jornada laboral, claro, si tienes en cuenta el trabajo reproductivo, a los estudios que había es que las mujeres preferían trabajar menos horas al día
toda la semana que compactarlo. ¿Por qué? Porque si tienes un niño que sale a las 5 de la tarde del colegio y tu jornada laboral acaba a las 4, lo puedes ir a buscar. Si tu jornada laboral acaba a las 5 y el niño sale a las 5, ya tienes un problema, ¿no? Y por esto, porque muchas de las tareas domésticas son tareas cotidianas recurrentes a diario. Y todo este es uno de los problemas que en el fondo esto puede ser muy masculino, ¿no? Es decir, no, pues que yo tengo tiempo libre, cuando metes el trabajo doméstico y ves que tienes que compatibilizar, no está claro. La otra cuestión es que fijaos que reducir la jornada laboral de la gente de 5 días a 4 no quiere decir que en los sistemas operativos de las empresas solo se reduzcan a 4 días. O sea, una vez más, hay sectores que pueden compactar la actividad, ¿no? Una fábrica igual puede trabajar solo 4 días. Una empresa o oficina es igual. Pero en muchos trabajos tienen que funcionar todo el tiempo. Un hospital tiene que trabajar todo el tiempo. Una residencia de ancianos tiene que... por lo cual, el que trabajes menos horas al día no quiere decir que todo el mundo pueda tener... O sea, yo creo que el imaginario social es trabajamos de lunes a jueves y 3 días de fin de semana, ¿no? Trabajar menos días quiere decir que habrá que haber turnos para cubrir toda la demanda, ¿no? Y ahí es donde otra vez, según cómo monten estos turnos, el resultado es que igual no ganas tanto, igual tú tienes 4 días y tu pareja tiene otros 4 días que no cuadran, ¿no? Que esto ha pasado, por ejemplo, las empresas industriales, al menos las del coche, muchas veces hacen que tomes vacaciones una semana en febrero porque hay poca demanda, ¿no? Claro, igual es una semana que no te sirve para nada. Yo el primer piso que alquilé, me lo alquilé un señor de un bar del barrio, y me dijo, dice, hostia, ese trabajo, era un hombre que además había sido inmigrante a Suiza, era un tío con mucha conciencia social y tal. Este trabajo es una mierda. Digo, claro, yo el día que tengo faena en el bar es el domingo. Por tanto, si el día que me quedaría libre para la semana es el miércoles, podría cerrar el miércoles o el martes. Dice, claro, pero si yo tengo los críos en el cole, ¿qué voy a hacer si cierro el miércoles y el martes? ¿No? ¿Entendéis? El tema es que esta coordinación genera, yo creo que mi punto de vista es que hay que reducir la jornada laboral seguramente, que tiene ventajas, que da más posibilidades, que reduce, en el fondo mejora la cárcel de la renta, pero que la reducción, por una parte tienes que tener en cuenta los aspectos de renta y por otra parte tienes que entender los aspectos de coordinación social. Y yo creo que no hay, personalmente por eso creo que hay que hablar de políticas de tiempo, de discutir el tiempo en este paquete general. Bueno, y ahora viene el tema ecológico. El tema ecológico lo cambia todo, ¿no? Porque fijaos que en buena medida toda nuestra visión de la jornada laboral reducida y de la productividad es detrás siempre está la idea de que tenemos una economía tecnológicamente cada vez más potente y cada vez, bueno, y ahí es donde entran las dudas más radicales, porque uno piensa que una gran parte de esto que llamamos aumento de la productividad es aumento de consumo energético a lo bestia. O sea, en el fondo somos la humanidad de los dos, o la parte de la humanidad en la que nosotros estamos instalados, es una humanidad que es como si nos hubiera tocado una herencia cuantiosa y nos la hemos ido gastando, y mientras había la herencia hemos vivido a todo tren, ¿no? ¿Qué pasa cuando la herencia se acaba? Claro, fijaos que además yo hablo de crisis ecológica porque no solo tiene muchas aristas muy diferentes y algunas contradictorias, ¿no? Lo que más suena ahora es el calentamiento global, que tiene muchos efectos hoy mismo. El efecto para mí más importante del calentamiento global es el impacto sobre la producción agraria, y sobre la salud, ¿no? Hablar de la producción agraria es hablar
cuando antes hablaba que el trabajo es obligatorio, lo primero que tienes que pensar es plantar productos y poder comer, que esto es básico para la existencia humana, ¿no? Bueno, si esto queda afectado, esto tiene un impacto en la vida brutal, ¿no? El calentamiento global está provocado por el uso brutal del petróleo y el carbón y el gas, que ha generado un efecto contaminación. Hay más cosas, por ejemplo, el uso brutal del consumo de carne genera también, las vacas, digamos, generan mucho metano a la atmósfera, que también contribuye al tema, ¿no? La respuesta que tenemos es decir, no, tenemos que dejar de gastar petróleo. Ahí es donde volvemos a tener más problemas. Porque por otro lado el petróleo y el carbón seguramente menos, pero el petróleo está ya en fase de descenso. O sea, el carbón no se produce, se extrae. Eso es la herencia que teníamos, ¿no? Nos vamos comiendo. Ya parece que estamos en una fase donde el petróleo, que era más fácil de obtener, y el más bueno ya nos lo hemos ido gastando, y cada vez va a ser más difícil gastar petróleo y carbón, ¿no? Por tanto, en el fondo, en la energía tenemos dos problemas, ¿no? Si tenemos muy poco petróleo, tenemos problemas, porque es lo que ayuda a funcionar una parte de nuestra capacidad energética, pero por otra, si tenemos mucho, tenemos otros problemas, porque aumenta el calentamiento global. O sea que es o por demasiado o por demasiado poco. Uno de los problemas que es el debate que hay ahora sobre el cambio a las energías limpias es que es un cambio, lo que nos venden es demasiado optimista. ¿Por qué? Porque las energías limpias son limpias, el sol que llega, ¿no? Y los componentes eólicos, pero para que se puedan hacer requieren de muchos minerales, algunos de los cuales son mucho más escasos aún que el petróleo. Y después el rendimiento energético, esto es ley de la termodinámica de las energías limpias, es muy inferior al rendimiento energético. La gracia que hay del petróleo es que es una energía muy concentrada, ¿no? Y, o sea, la dinámica energética está basada en las leyes de la termodinámica. La primera es la que se quedaron los economistas. La energía no se crea ni se destruye, se transforma, ¿vale? Pues entonces siempre tenemos energía. Pero la segunda ley de la termodinámica es la que es complicada. La energía pasa de ser tiene problema de entropía. O sea, la energía muy concentrada, cada vez que la utilizas, se diluye. Es como si se diluye y después no la puedes volver a concentrar, ¿no? Cada vez que hacemos un gasto energético, estamos generando entropía, ¿no? Y por tanto esto no tiene solución. O sea, en el fondo esto quiere decir que estamos en un planeta que algún día se acabará muriendo. Lo que pasa, puede tardar mucho, puede tardar menos, según, no el planeta, digamos, la especie humana, ¿no? La posibilidad de que de esta energía sea esto útil, en el caso del petróleo es muy alta, o sea, y es muy concentrada, y por eso tiene tanta. En el caso de la energía solar o de la energía eólica es mucho menos concentrada, porque llega en todo el planeta, llega mucha, pero llega de una forma muy desconcentrada, y después no se puede almacenar, tiene un problema de almacenamiento, por eso están intentando ahora lo del hidrógeno y tal. Bueno, y además todo este ciclo, para producir todos los elementos que se hace falta para todo el ciclo este de los paneles solares, la energía eólica, se requieren muchos instrumentos que son que dependen de minerales que están limitados en la esfera terrestre, y además requieren mucho uso energético para producirlos, ¿no? Por tanto, ahí tenemos una incógnita muy gorda, ¿no? De hecho hay más temas. El tema ecológico es la destrucción de diversidad, que tiene muchos efectos, ¿no? Por ejemplo, ahora unos debates que hay es la desaparición de las abejas, que juegan un papel crucial en la polinización de las plantas, ¿no? O los temas de contaminación. O sea que yo creo que la crisis ecológica lo que le está diciendo es que la especie humana
o una parte de la especie humana, ha generado un impacto sobre el conjunto del medio natural, que al final el medio natural se rige por unas leyes físicas, químicas y biológicas, que al descargarlas esto genera múltiples efectos que yo creo que el planeta no está o sea, decir que la naturaleza está en peligro y que el planeta está en peligro es una chorrada. Marte es otro planeta y Marte existe. Lo que está en peligro es el ecosistema natural que ha permitido que la especie humana exista y especies asociadas, ¿no? Entonces, este es el tema. Claro, ¿qué pasa en una economía ecológica? ¿No? Que yo creo que es inevitable. Bueno, una economía ecológica, esta parte del trabajo que es obligatoria, que tenemos que existir, ¿tendremos que trabajar más o menos? No lo sé. ¿Por qué? Porque fijaos que depende de dos variables. La variable tecnológica es seguro que en una economía sin petróleo y tal tendremos que volver a trabajar más para obtener lo mismo, porque de hecho ya tenemos ejemplos. La agricultura ecológica es más intensiva en trabajo que la agricultura tradicional es petróleo y estoy en forma de abonos, en forma de tractores y tal. Pues si tú no tienes tractores o no tienes, pues vuelves a un mundo mucho más manual, y el mundo más manual es un mundo. Pero hay otra variable, que es qué producción tenemos que hacer. O sea, el modelo de ahora es producir mucho, gastando mucha energía y produciendo mucho, mucha cosa que es mucho despilfarro, ¿no? Y lo vemos cada día en la comida, en la ropa. O sea, los que tenemos mi edad pensamos cuántas veces, es que a veces lo explicas, ¿no? Reciclabas mucho más, consumías mucho menos, en cosas muy simples. No te duchabas cada día y te cambiabas de ropa cada día, y no te cambiabas de ropa cada año 40 veces, ¿no? El modelo que nos ha llevado hasta aquí es un modelo que yo creo que es. Por tanto, tendremos que ir a economías más simples y a economías que en algunas cosas habrá que trabajar menos, y por eso yo creo que también es importante que también eliminemos los trabajos que son innecesarios, que hay muchos que son innecesarios, ¿no? O sea, yo creo que si miras el conjunto de actividades laborales a las que se dedica la gente, hay muchas que no tienen sentido más que se da óptica al capital, que algunos son directamente males sociales. Os pondré los que son el sector financiero. ¿Cuánta gente trabaja en el sector financiero en el mundo? ¿Cuáles son los impactos del sector financiero? La mayoría del sector financiero es, si miramos algunos de los programas gordos que tiene la sociedad española, lo ha creado el sector, programa de vivienda, detrás está el sector financiero que lo ha creado. O toda la crisis de la deuda, Sí, el sector financiero creó toda la burbuja inmobiliaria. Y la creó de la forma, la creó de la forma siguiente: dando créditos a lo bestia a los constructores. Que estos créditos a lo bestia después se transmitían a los compradores de vivienda. Cuando está la burbuja, porque esto era insostenible, os lo digo con ejemplos. Yo cambié de piso en el año 2002. Yo me he movido en el barrio, y además está estudiado que la mayoría del mercado de vivienda es un mercado local. La diferencia entre mi piso de compra y mi piso de venta fueron, es que como eran en pesetas, eran unos 12 millones de pesetas, ¿no? Al cabo de 5 años, la diferencia entre mi piso que le habían puesto Bovera a la venta y un piso que había delante de mi casa, eran de 40 millones. ¿Y esto cómo se había sido? Porque este de los 40 millones que valía 400 y pico mil euros en un barrio obrero, en una calle estrecha, o sea, en un sitio donde un comprador de clase un poco adinerada ni se le ocurre ir a mirar, era pues 3 casitas pequeñas que había delante de casa,
que se las vendió el tío porque el promotor le puso una pasta gansa. ¿Y por qué le puso la pasta gansa? Porque el banco le había dado crédito de la pasta gansa. Y después el crédito, después cuando tú comprabas el piso te lo traspasabas. Después, ¿qué hicieron los bancos? Cuando estuvieron en quiebra hicieron dos cosas. Una, que papá Estado nos ha costado directamente 80.000 millones de euros el salvamento bancario, porque ha habido dos. El primero que fue los 40.000 millones y después ahora la Sareb, que han sido otros 30. Más dinero que les dieron y más dinero que le dio el Banco Central Europeo. Ha habido meses que solo la banca española tenía crédito del Banco Central Europeo por valor de 700.000 millones de euros, que se dice poco. Pero después lo que hicieron los bancos era salvar las hipotecas, vaciar a la gente, echarla a la calle y dejar los pisos vacíos y venderlos. O sea, los barrios que conozco más castigados en Barcelona son barrios donde primero los bancos echaron a la gente, después se desentendieron de la gestión inmobiliaria y desatendieron de pagar a la comunidad de vecinos. O sea que tú vives en un bloque de gente humilde que la mitad de los pisos se quedan vacíos y el banco no te paga a la comunidad, y para los vecinos que viven en la comunidad es un desastre total. Y al final ahí ahora hay ocupaciones que son ocupaciones de gente pobre, que generan también mal rollo porque después está todo el tema, es un tema complicado. O sea, la banca crea un mal. O todo el sector del marketing. Una gran parte de los problemas sociales que tenemos, incluso de enfermedades, de anorexias y cosas de esta, detrás está una potente industria que está creando un marketing continuo para marcar comportamientos sociales que son mal, o la industria tabaquera, ¿no? Entonces, por esto yo creo que en el transcurso de una crisis ecológica nos toca, digamos, cambiar la vida en conjunto, ¿no? Y precisamente yo creo que el núcleo central es pensar en lo esencial y eliminarlo. Tendrá que ser una vida más austera, que yo creo que, a ver, no es una vida, pues muchas veces yo creo que la otra gran ventaja es que te parece que la vida más austera es un desastre. De hecho, allá un trabajo de un antropólogo, Marshall Sahlins, muy antiguo ya, muy provocador, que dice, no, si en la economía de la edad de piedra, que es la economía preagrícola, las sociedades preagrícolas son dos sociedades de nómadas que viajaban y recolectan, de vez en cuando cazan un poquito. Dice, se vive muy bien. Pero los nómadas no acumulan, porque claro, yo que hago montañismo, cuando preparas una excursión, lo que más te preocupa es de llevar lo menos posible, no lo más, ¿no? Por tanto, si eres nómada, y dice, las sociedades de cazadores, de recolectores, trabajaron poquitas horas al día y el resto estaban de charla y de socialización y tal, ¿no? O sea que yo creo que por esto ligar la jornada de trabajo con otra vida más participativa y tal, también ayuda a destruir el modelo este tan consumista. Claro que es el modelo, pensad que los libros de economía, la teoría económica dominantes intelectualmente es un desastre. El trabajo siempre dices que uno intercambia de trabajo y ocio, claro, pero ocio es no consumo, ¿no? Claro, para mí, que soy de una generación antigua, y para mi padre, por ejemplo, el ocio básicamente era no consumo, era hacer vida social. O lo que se hacía más en las ciudades era la gente salir a las calles antes del coche a hablar en la calle. No, esto es ocio. Para una persona de ahora, el ocio, ¿qué es? Es consumo lo bestia. Y por tanto yo creo que si ligamos temas de igualdad, temas de reducción de jornada para tener más tiempo para otras cosas y un cambio social importante, ahí de hecho hay uno de los trabajos más serios de economía ecológica, que es de un economista que se llama Jackson, que se llama Prosperidad sin crecimiento, y él plantea que la prosperidad no es tener mucho, sino vivir bien, y vivir bien, claro, esto también,
Eso, lo que pasa es que ahora quienes deciden lo que es vivir bien son el marketing capitalista que defiende, y esta es la batalla, una de las batallas que hay que dar, ¿no? Y otros defiende la jornada de 30 horas para que a cambio cosas que ahora te las hace el mercado te las hagas tú, ¿no? Que es, por ejemplo, cocinar, ¿no? Pues cocinar en lugar de comprar comida precocinada, pues claro, pero cocinar conlleva tiempo, ¿no? Y por tanto, yo creo que o sea, mi discurso es decir, la reducción de jornada en sí misma es compleja, aunque hay que pelearla, pero si la sumas con otras cosas es un tema que da mucho de sí. Y más o menos esto. Bueno, yo tenía algunas preguntas pensadas cuando me tocó, o cuando hablamos que podía estar aquí en la mesa con él. Y igual por romper un poco el primer hielo que solemos tener, pues también lo comentaba antes con él, lo que se me ocurría como primera pregunta, y que tiene que ver también con el reparto de trabajo y lo que él ya ha citado de esas jornadas a tiempo parcial, etcétera, es que cada vez se oye hablar más que muchos jóvenes, sobre todo, a pesar de que tienen empleo, no son capaces de salir de una situación cercana a la pobreza, vamos a decir, ¿no? Entonces, no sé, antes estaba más relacionado, pues tenías un empleo, tenías un salario, pues podías vivir con cierta dignidad, podías salir de una situación económica y vivir con cierto calidad de vida. Sí. Hoy en día parece que eso cada vez se está dando menos, sobre todo entre la gente joven. A pesar de que también el salario mínimo ha estado subiendo estos últimos años en España, pero no sé si es que eso tiene una perspectiva de mejorar o... No, bueno, a ver. Claro, esto ha sido... La caída de salarios tiene dos componentes, ¿no? Los salarios no es que han bajado en general, pero sí que ha cambiado la composición de la ocupación. O sea, se ha destruido, por ejemplo, mucho empleo industrial que estaba mejor pagado. O sea, mi compañera, es que lo digo porque lo he vivido en mi casa, mi compañera era obrera industrial hasta el año 84. Cerró la empresa, no, 94, así, primeros de los 90. Cerró la empresa, se tuvo que reconvertir y acabó toda su vida laboral trabajando de trabajadora familiar. Trabajaba para un ayuntamiento, entrando... Sinceramente, en términos de satisfacción personal, le ha interesado mucho más el segundo trabajo que el primero, ¿no? Pero el sueldo que debe ganar, el sueldo que ganaba cuando se jubiló, debía ser el 70% del sueldo que tenía antes, ¿no? O sea, una parte muy importante es este cambio estructural y una bajada de salarios. Y después aquí hay dos impactos que hay que tener en cuenta. Claro, o sea, la diferencia es que, aunque el salario mínimo, primero que el salario mínimo en España llevaba muchos años, o sea, el Aznar, por ejemplo, hizo una política criminal, es que es un criminal, digamos. Entonces, o sea, subía el salario mínimo un 2% cada año toda la época Aznar, cuando en aquel momento los precios debían estar sobre el 6% de aumento de media, ¿no? O sea, quiere decir que cada año el salario mínimo, cuando llega Zapatero, hay un intento, el primer periodo Zapatero sube el salario mínimo 800 y pico, y hay un acuerdo de subirlo, pero entonces el Banco de España, que siempre es el amigo de los ricos, y el Solbes, que era el ministro también amigo de los ricos, paran y lo vuelven a bloquear. Y después cuando llega, o sea, las dos caídas gordas es, yo he contado que la crisis tal como se hizo la crisis por la reforma laboral y tal, el peso de los salarios en la renta cayó 5 puntos. O sea, históricamente, en épocas históricas, realmente los salarios en todo el mundo representaban el 60% de la renta total, de lo que se produce en un país, 60% de los salarios. Esto fue cayendo en toda la época neoliberal
hasta en la crisis del 2000 estábamos ya en casi todo el mundo por el 50%. En la crisis cae 5 puntos. Y ahora volverá a caer 5 puntos con la inflación si los salarios no se adecuan a la inflación. Fijaos la brutal resistencia empresarial y tecnológica de que los salarios no se adecuen. Por tanto, claro, aunque el salario mínimo al final, en España el salario mínimo representaba muy poca gente. Porque cuando comparas países, España ha tenido al menos una cosa buena. En la negociación, en la Constitución y en las reformas laborales de las primeras, los sindicatos han estado muy blindados. O sea, y la ley de protección sindical, los sindicatos en España tienen un estatus legal importante. Y eso se ha traducido en que el nivel de cobertura histórico de la negociación colectiva ha sido alto. Más alto que en otros. O sea, teniendo sindicatos más débiles, tenemos niveles incluso de cosas, pues cuando os contaba este trabajo que hicimos de sectores de bajos salarios, alucinaron los italianos, porque en España en bastantes sectores de bajos salarios, por ejemplo, en limpieza, en hostelería y tal, en los convenios colectivos hay el derecho a la subrogación. Que quiere decir que cuando cambia, pues con la limpieza, ¿no? Pues una empresa de limpieza que cambia la contrata, se tiene que quedar. Esto en Italia no existe. O sea, de hecho, como era un proyecto europeo y entonces te hacen poner ejemplos de buenas prácticas, esta es la que todo el mundo, no nosotros los españoles, no nuestros colegas, hostias, es una buena práctica que han alucinado. Y esto está protegido mínimamente. No es lo mismo un país donde tú no tienes, donde no hay negociación colectiva sectorial. Y entonces cada empresa de limpieza, pues claro, la empresa de limpieza como gana una contrata, pues bajando, ofreciendo peores condiciones. Esto es lo que se carga. Por eso la reforma laboral de Aznar, o sea, en España las reformas laborales todas las que hemos tenido habían tenido una continuidad en facilitar el despido y tal. Pero lo que incorpora nuevo la reforma de Aznar es que se intenta cargar toda la negociación colectiva. Y esto tiene un impacto, incluso también porque los empresarios, pues, miras estadísticas, pues dejan de negociar colectivamente porque esperan, ya te engancharás y al final acabarás pasando por el aro. Claro, y por lo cual, ¿qué ha hecho? Que los empleos que se acercan al salario mínimo han crecido. Y aunque tú ahora subas el salario mínimo, claro, tienes muchos más empleos cercanos al salario mínimo que tenías antes, ¿no? Entonces, este es un tema. El otro es el tema de la vivienda. Y es que, alucino, el movimiento vecinal en Barcelona, en los años 70, como además había toda una masa de vivienda que era vivienda pública, de la obra sindical del hogar y en estos barrios que eran todos obra pública, hubo un movimiento importante y la revisión era el precio del alquiler 10% del salario, ¿no? Ahora mucha gente está por el 50% del salario. Claro, y esto es el resultado de lo que antes les he contado, de toda la política esta financiera que ha generado una política de, bueno, por una parte la no política de vivienda, pero es que incluso el ayuntamiento de mi ciudad, que durante muchas horas ha sido socialista, el suelo público se lo vendían porque no querían construir vivienda pública. O sea, los socialistas, no ya el PP ni Convergencia, que esto ya... Bueno, incluso lo más brutal es que cuando ya empezaron a ver que tenían que hacer casas, construyeron varios bloques de viviendas en Barcelona para alquilar a gente joven. O sea, un modelo parecido al holandés. Bueno, pues cuando eres joven, pisos pequeños para que te salga y te cae. Y de golpe llega a Convergencia al ayuntamiento y se los vende a un fondo de estos, igual que en Madrid ha pasado y tal, ¿no? Claro, el tema de la vivienda, yo creo que es que tiene que ver también mucho en el caso de España, con el capitalismo español que tenemos. O sea, yo llevo muchos años, aparte del tema laboral y tal, siguiendo la propiedad de las empresas españolas, ¿no? Actualmente quedan muy pocas empresas. Antes, en Países Bajos quizás es un poco diferente, pero en Barcelona ya
Antes la mayoría de empresas estaban las súper grandes, ¿no? Y las otras que eran casi siempre empresas familiares, ¿no? Ahora casi no quedan. Se las han vendido básicamente a fondos financieros, que muchos son empresas que son ligadas a los bancos y tal, o gente que ha estado trabajando en los bancos y que sabe cómo... Entonces, claro, de entrada esto ¿qué hace? Imaginaos que tú y yo tenemos una empresa y nos la vendemos y nos caen 150 millones de euros. Hostia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque ya si ya no tenemos la empresa no vamos a... Pues buscamos fondos. Y ¿dónde invertimos? En capital financiero y en inmobiliario. Y después, en las grandes ciudades, encima hay... O sea, este capital financiero que busca inversión... recuerdo hace 4 o 5 años vino Saskia Sassen, que es una geógrafa o socióloga que ha escrito varios libros muy buenos sobre ciudades y nos puso, me acuerdo, un cuadro. Hay 100 ciudades en el mundo que son diana de los inversores internacionales, ¿no? Entonces, tenemos varias cosas que explican esto. Ciudades turísticas. Los propietarios han descubierto que, claro, es mucho más rentable tener pisos turísticos que tener un alquiler, ¿no? Si tengo un alquiler, igual pagaré 1.000 euros al mes. Si lo alquilo como un hotel en el fondo, pues entonces, esto ya te ha vaciado una parte de la ciudad. Después tenemos gente que invierte como segunda residencia, gente muy rica que tiene un piso tal. Y después tenemos, al menos en Barcelona, otro fenómeno que es todo el tema esto de los high-techs, de gente que, como tenemos todo un sector de industria informática y tal, pues gente que viene, o un profesores de investigadores que vienen medio año y se alquilan un piso. Claro, toda esta gente que tiene mucha pasta te genera en una ciudad como Barcelona, que es como Bilbao, que está toda construida, que te genera que de golpe cae pasta. Esta pasta de entrada cae en algunos barrios de la ciudad, pero como expulsa gente, esta gente, y entonces te genera un efecto... Claro, y el tema de la vivienda es un tema crucial, ¿no? Después yo creo que hay otro elemento que es el tema migratorio. Para mí, el tema sin papeles, yo creo que este es un tema crucial. Fijaos en muchos aspectos. O sea, históricamente, los derechos sociales también han tenido una carrera política, ¿no? El principio del capitalismo solo votaban los ricos. Y hay una parte de la lucha obrera por el derecho al voto. Pues al final, bueno, ya sabemos que después como votamos, pero bueno, si no pudiéramos votar seguramente aún estaríamos peor, ¿no? Ahora tenemos una parte de la población trabajadora en España, que es el 15%, sin derecho a voto, que además es la que más necesita políticas sociales, políticas de vivienda. O sea, una parte de la estrategia de la derecha conservadora es, como siempre, ha sido limitar el derecho a voto, entre otras cosas, ¿no? Y después, mucha de esta gente es gente que no accede a derechos sociales básicos. O sea, yo he estado en mi barrio en una organización que se dedica a temas de inmigración, monta jornadas. El año pasado montaron una jornada, jóvenes que llevan viviendo en España 20 años y que aún no tienen papeles. Gente que, me acuerdo de una chica que lo hizo maravillosamente, nigeriana, dices que yo estoy muy cabreada. Dice, si me deportan a Nigeria, no conozco a nadie en Nigeria, llevo toda mi vida viviendo en Barcelona. Su madre ahora ha tenido papeles después de 25 años de estar en... Claro, todo esto te genera también una presión sobre el mercado de trabajo, porque esto... Bueno, eso tenemos una política de derecho social, la política de dependencia es una indecencia, ¿no? Porque se basa en explotar esclavos, en el fondo. Bueno, pues abrimos un turno también de preguntas. Está el micrófono que tienes dicho. Sí, Bueno, yo por buscar una solución te quería preguntar una cuestión que lo has planteado, pero me gustaría ver si andas más, que es todo lo que tiene que ver con el pacto de los tiempos, sobre el tiempo, ¿no? En los años 90 las feministas en Italia propusieron una ley de los tiempos
que fue muy importante. Claro, ellas pues tenían muy claro que el pacto del tiempo no podía pasar exclusivamente por un pacto entre capital y trabajo, sino que tenía que intervenir pues, en el espacio de lo público, de la administración, el espacio de lo doméstico, de lo familiar. Entonces, bueno, tenían que interactuar por lo menos 4 espacios o 4 agencias distintas. He visto que has tenido alguna experiencia en Barcelona sobre este tema. Entonces, sí me gustaría saber cómo ves la posibilidad de que se desarrolle en este sentido un pacto sobre el tiempo, también teniendo en cuenta que en el propio Congreso creo que hay una comisión, que no sé si ha llegado a nada, sobre el tema de la distribución del tiempo, sobre todo sobre la presencialidad, ¿no?, del tiempo en las empresas. Creo que hay toda una reflexión sobre esto, más allá del horario de trabajo, más allá del convenio, la gente está muchas más horas en el centro de trabajo de las debidas. Junto a eso añádele la necesidad del transporte de 2 horas de ida y vuelta a las grandes ciudades. Quiero decir, yo creo que es verdad que estamos atrapados en este momento en una situación donde todo lo que se genera en torno al empleo remunerado, y eso lo dicen las propias encuestas de las personas que trabajan, está siendo todavía pues, un elemento muy desmotivador, ¿no? Bueno, ese es un elemento. Y luego otro tema, que es un fenómeno que se está produciendo ahora, tiene que ver con este proceso de abandono laboral por parte de los jóvenes, ¿no? Se ha producido en Estados Unidos, se está produciendo aquí. O sea, yo veo que hay un comportamiento diferente, una relación distinta con el empleo por parte de los jóvenes. Hay una resistencia en este momento a dejarse atrapar por algunas dinámicas. Y bueno, pues quería saber cómo lo ves. Yo lo veo con cierta simpatía, porque de alguna forma lo que está planteando es que ya la oferta de empleo no empieza a ser esa abundante oferta proletarizada y salarizada que siempre está disponible para quien demanda, ¿no? Entonces sí que creo que ha habido ahí un cambio. O sea, yo lo veo en un caso concreto. El otro día en la peluquería me dice el peluquero que había habido una persona que le había dicho que quería trabajar en vez de 40, 30 horas, y que otro le había pedido que le despida, porque tiene una protección, un ERTE que le permite quedarse en casa. Y todo responde pues, a una generación joven que pues, no quiere estar 40 horas trabajando los sábados en una peluquería. Esto es un ejemplo que lo pongo, pero que está, yo creo que representando un proceso que viene por parte de los jóvenes muy distinto en su relación con el propio empleo, ¿no? Bueno, son esas 2 cosas que quería plantear como solución, la primera, y la segunda como una resistencia colectiva que podría modificar en parte el mercado de trabajo. No lo sé. Bueno, a ver, lo primero, bueno, por cierto, mi revista fue la primera que publicó lo de la política de tiempos, porque teníamos conexiones con feministas italianas. Es como mucho más complicado de lo que parece. Yo, por ejemplo, en Barcelona tenemos un pacte del temps, un pacto del tiempo. Yo estoy en la comisión de impulso y siempre son cosas pequeñitas, ¿no? Una empresa que hace una experiencia, ¿no? De hecho, el estudio este que os he contado del movimiento vecinal lo hicimos a partir de, también nos lo pidieron el pacto del tiempo, y claro, por ejemplo, cuando saqué el tema de que la participación requiere tiempo, y además hay una desigualdad notable en tiempos, ¿eh? O sea, miras, según qué empleos, los de hostelería tienen muy difícil participar en nada, ¿no? Claro, el problema porque tienes que tocar muchas cosas para que fuera un cambio de tiempo. Tienes que primero intereses patronales que son casi siempre intocables, y después, yo no sé en Bilbao, en Barcelona, yo que me llevo mucho tiempo en el ayuntamiento y me conozco todos los grupos políticos y tal, el 90% de grupos políticos que hay, su idea es el crecimiento, la empresa privada, y todo lo que sale fuera es que no. El otro día a uno de los grupos le dije, digo, mira, el día que en la facultad económica, porque eran economistas, explicaban lo de esas externalidades, que explica todos esos costes sociales y tal, seguro que hicisteis campana, porque vuestra sensibilidad cero, ¿no? Que al final, o sea, que muchas veces eso ocurre igual porque los economistas lo conocen. Muchas veces, muchas maldades, el Banco de España no hace falta que venga el Banco de Bilbao para decirle, tienes que decir esto, es que los que tienen ahí se lo creen, sí, o ignoran, o sea, funciona automático en el fondo. Entonces, claro, hacer un pacto del tiempo de verdad es un esfuerzo de muchos, incluso de mucha resistencia. Por ejemplo, yo sé que en el ayuntamiento, a raíz de la pandemia,
y que la gente se quedó en casa, pues hay gente que en casa vive mejor. Y entonces ahora les quieren hacer, o sea, por ejemplo, en Barcelona, porque además en esto coincido con la política y no con los trabajadores de la empresa, las trabajadoras de servicios sociales no quieren trabajar por la tarde. ¿Cómo tú puedes hacer funcionar un buen servicio de servicios sociales, de atención a la gente más débil, si por la tarde no tienes abiertos los centros, ¿no? Pues es una... Y los sindicatos, en este sentido, cogiéndose yo soy de comisiones, pero mis colegas de comisiones, como han tomado la conciliación, entonces, por esto yo creo que es más complicado y que hay que insistir y hay que hacer pedagogía y se avanza yo creo que se avanza muy lentamente, ¿no? Yo los jóvenes, mira, a mí hablar de jóvenes me cuesta mucho, porque ya soy muy mayor y yo voy a decir una cosa, que los jóvenes ahora son mucho más ricos, la mayoría de jóvenes de clases medias, mucho más ricos de lo que han sido ninguna generación anterior, ¿eh? Y una parte de este comportamiento es porque tienen, una parte, no todos, pero una parte muchos más paraguas que los salvan que los de antes. Y yo creo que en Barcelona, por ejemplo, los más radicales son los de la CUP, ¿no? Y una amiga mía dice, joder, si estos tíos son todos clase media que viven y el discurso que hacen los jóvenes están peor que nunca. Cada generación lo vive diferente. Yo tengo la impresión de que la cosa va por grupos. O sea, que joven tampoco es una categoría, que hay muchos grupos de jóvenes y después siempre ha habido gente, siempre ha habido anarquistas que han tomado unas formas de vida muy diferentes de la gente, ¿no? O sea, hay gente que yo conozco gente que se ha expuesto mucho desde el que se ha ido a vivir al campo a un amigo mío que trabajaba en banca y decidió ser payaso y vive mucho peor en términos económicos. O sea, esto, generalizar yo no estaría muy seguro, ¿no? Lo que es verdad es que ahora el modelo de organización que tiene la sociedad mantiene mucho más a la gente joven, o sea, retrasa mucho la entrada a la vida adulta. En la generación nuestra, la vida adulta estaba marcada por una cosa muy clara, que se llamaba la mili. Sí. Y tú sabías, ¿no? Cuando la gente se iba a la mili se hacía mayor. Y claro, la extensión de la educación ha generado una cultura, la gente siempre está esperando, ¿no? Entonces, y incluso la vida laboral se acorta. Y esto, claro, es posible que también acabe influyendo, y después que hay sectores sociales, hombre, hace años, pues que los ocupas, digamos, pues han generado, yo por ejemplo, una de las experiencias más buenas de mi barrio son los ocupas que ocuparon una vivienda, mi barrio toca la montaña y ocuparon un centro que era un centro que estaba desocupado, que era una casa de payet, y llevan 10 años resistiendo ahí. Esta gente existe. Que lo podamos generalizar, no, a mí siempre generalizar por generaciones cuando lo que se cuenta a mí es que éramos todos vitelómanos, ¿no? Cuando me fui a la mili, que a mí me tocó hacer la mili más en el Sáhara, en el Sáhara era como experiencia, fue una putada, pero tenía la ventaja de que era una muestra de la población española. O sea, el porcentaje de gente que iba al Sáhara era proporcional a la población española, truncada por clase social, porque los ricos hacían milicias y no iban al ejército, ¿no? El único que éramos vitelómanos los dos. La mayoría de gente era de Manolo Escobar, y seguramente si tú miras las ventas de discos en aquel momento, bueno, o lo que se oía en las radios y tal, era más representativo Manolo Escobar que los Beatles, ¿no? Por esto, yo creo que generalizar a los jóvenes a partir de una experiencia, ahora hay de todo. Es verdad que hay una parte de jóvenes, o sea, ¿cuántos de mi generación, incluso a las siguientes a la nuestra, podían viajar por Europa normalmente? Y ahora es una cosa absolutamente normal, bueno, porque el mundo ha cambiado. Y entonces esto, claro, te genera, y después hay, o sea, cuando pensamos que hay mucha pobreza, lo importante es que también hay mucha gente, hay un sector importante en el país de rentas medias altas
que aguanta mucho y que aguanta mucho y entonces yo creo que esto no, se mira esos niveles de consumo y el paquete de gente con ingresos altos es muy alta y por esta gente puede mantener a hijos en estar en el mercado de trabajo. Y por esto yo no soy tan optimista, pero ojalá, bueno. Bueno, son las 9:20. Tenemos como 5 minutos para alguna pregunta más, ¿sí? ¿Hay para allá alguna? Gracias por la charla. Nada, te quería simplemente preguntar, teniendo en cuenta que sí que es cierto que en los países del norte de Europa, según las estadísticas oficiales, la jornada laboral anual es inferior a la española, pero su productividad laboral es mucho mayor, que redujéramos en España, digamos, en todo el territorio estatal, la jornada laboral, pero manteniendo la productividad laboral, si eso no podría suponer la quiebra de algunas empresas, teniendo en cuenta nuestro posicionamiento dentro de la estructura europea. Y si este proyecto debería ser coordinado a nivel internacional o si solo se está realmente pensando a nivel nacional. Varias cosas. Primero, las comparaciones a lo bruto son difíciles. Una parte de la jornada laboral española más alta es porque hay menos trabajo a tiempo parcial que en Europa. Por esto, para hacer la comparación bien, tienes que tenerlo todo. La segunda cosa es la productividad. Esto es una tomadura de pelo. La productividad, yo he llegado a la conclusión, y además con colegas que llevamos tiempo trabajando, la productividad es la inversa del salario. O sea, si un país paga salarios bajos, el valor de su producción baja. Os pongo un ejemplo que es muy gráfico. Los sueldos de los médicos americanos son mucho más altos que los europeos. El peso de la sanidad americana es aproximadamente un 16% del PIB. En Europa es el 9, el 10. ¿Cómo mides la productividad de la sanidad? Porque lo estás midiendo en euros o en dólares. Hombre, yo la productividad de la sanidad la miro por indicadores de salud, ¿no? Que es lo que... Si miras lo que es salud... fíjate que el problema es cómo la mayoría de servicios, ¿cómo mides la productividad de los servicios? Con los sueldos que pagas. Pagas poco al trabajador de limpieza y tiene una productividad muy baja. Cuando hacía el trabajo de limpiezas, el salario medio en limpiezas en Noruega eran 4.000 euros al mes. Esto quiere decir que seguramente el valor yo creo que las mediciones de productividad son de risa. Y después, detrás de la productividad, está lo que os he contado de la energía y tal. O sea, yo creo que el discurso de la productividad es un discurso... Lo critico, no quiero decir que esté de acuerdo. Que sea un hecho... El valor que tiene una empresa depende de su grado de monopolio. Si tú tienes empresas que tienen un grado de monopolio muy alto, sus precios crecen. O sea, no hay ninguna forma para medir la productividad más que con precios. Y los precios se cubren muchas cosas. Y entonces yo creo que los discursos de la productividad son más falsos que un duro de plomo. Yo igual en eso soy muy radical, pero primero que lo he discutido con otros colegas que pensamos, que coincidimos, y después que cuando discutes con los que defienden mucho ese discurso, cuando les discutes estos temas, no saben... Joan Robinson, que fue una gran economista keynesiana, siempre tenía una frase, decía, cuando usted le hace una pregunta a un profesor y no sabe qué contestarle, es que le ha hecho una buena pregunta. Tú pregúntale a cualquier profe de económicas cómo mide la productividad. Y te mide precios. Y los precios te recogen muchas cosas. Por ejemplo, el otro día salía la empresa, un colega mío de los que se cree estas cosas, llegó a la conclusión en Barcelona de que el sector con más productividad de Cataluña era la industria mobiliaria.
Bueno, la inmobiliaria no produce nada, digamos, es puro cambio, ¿no? Pero claro, el tío contaba la pala que vendía los pisos a los años de la que además ese estudio lo hizo en el 2008, con lo que la plantilla que tenían las inmobiliarias. Yo, por ejemplo, cuando cambié de piso, el de la inmobiliaria se me llevó 6.000 euros por el morro, porque mi piso salió corriendo y el tío dijo, hostia, pues claro, si en un día sin hacer nada, esto lo cuento como productividad de risa. Y por esto yo creo que las comparaciones, o sea, al final... Como respuesta a eso que estás comunicando, entonces, ¿cómo distinguimos sí, qué es básico de lo que no es básico? Claro, pero por eso no tienes una contra el cáncer a día de hoy es básico. Ningún criterio. O sea, la jornada laboral depende... O sea, es verdad que tú puedes tener jornadas laborales, porque en Estados Unidos tiene mucha más jornada laboral con una productividad comparable con Alemania. Ahí hay un problema de desastre social, ¿no? Pero yo creo que compararnos con Europa es que estamos comparando... Los alemanes tienen monopolios en muchos sectores que pagamos... O sea, por ejemplo, la industria alemana del coche es más productiva porque la industria alemana del coche, que en parte produce en España, decide que los coches pequeños se fabriquen en España. Y los coches grandes, que son más caros, se producen en Alemania. Entonces, claro, la productividad no es solo jornada laboral, es otra cosa. Y después, comparar la jornada laboral en Europa, hay que tener en cuenta el peso del tiempo parcial. Y en España es más pequeño y por eso la jornada laboral media es posible que sea un poco más alta, pero lo tienes que desagregar para saber cuánto más. No nos queda mucho tiempo más. Dice Sari que hay una pregunta de online. Nos la va a leer. Sí, es una pregunta que hace Pablo, creo que se llama. Vale, es una doble pregunta. Una es, aunque yo creo que más o menos has hablado de ello, si a pesar de la complejidad, el reparto del trabajo es sinónimo de creación de empleo, que ya lo has dicho. Y si no, el sindicalismo parece que ha dejado de lado el reparto del trabajo. Si es un tema que ¿Se ha dejado de lado el qué? El reparto del trabajo. Si el sindicalismo, este tema del reparto del trabajo es un tema que hoy en día se oye menos, lo ha dejado de lado el sindicalismo o sigue siendo una reivindicación sindical. Bueno, yo creo que hubo un intento de jornada laboral de 35 horas a principios de los 90 que no salió y ahora algo sigue, digamos, ahora vuelve la jornada de 4 horas y tal, yo creo que las vuelven a discutir. Lo que pasa es que, claro, el sindicalismo en España está tan acogotado por tantas cosas que... Y después tienes lo que él ha preguntado, ¿no? Que tienes una parte de población con salarios tan bajos que muchos te dicen... No, nosotros cuando hemos hecho trabajo sobre flexibilidad laboral, por ejemplo, claro, la flexibilidad laboral podría ser flexibilidad laboral desde el punto de vista tuyo, ¿no? Es decir, pues usted se recoge la jornada, se la arregla. La gente dice, no, virgencita que me quede como estoy. Porque, claro, siempre piensan que la flexibilidad se la van a imponer los otros, ¿no? Entonces, yo creo que, de hecho, los sindicatos sí que siguen planteando reducciones de jornada, pero dentro de un orden, ¿no? Bueno, pues de esta manera vamos a dar por finalizada esta jornada. Agradecemos a Albert su intervención, lo que hemos aprendido de él y le despedimos con un aplauso. Es que es un...